Hola amigos, ¿cómo están? Con el gusto de siempre, llevando un capítulo más de la Palabra del Señor. Mi nombre es José Moreno y es un gusto siempre estar contigo, con tu familia, para que juntos podamos descubrir grandes cosas que tiene preparado para nosotros la Palabra del Señor. En esta ocasión estaremos viendo Éxodo capítulo 27 a Éxodo capítulo 30. Esta porción lleva por nombre tradicionalmente ¿sabe qué significa mandarás? Y nos va a hablar acerca de la luz y nos va a hablar acerca de la vestimenta. Y hablando de la luz, me acordé, en alguna ocasión me contaron esto y me dijeron, ¿cuál es el colmo de un electricista? Hablando de la luz, ¿verdad? ¿Cuál es el colmo de un electricista? Bueno, precisamente, que su esposa se llame Luz y sus hijos le sigan la corriente. Ok, hoy es muy sencillo prender una luz, o al menos para todos es bastante sencillo prender un interruptor y que salga luz, ¿verdad? Que nos dé ese servicio. Pero en tiempos de Moisés, esto era producto de un trabajo muy grande y donde se involucraba muchísimas personas. El aceite que se utilizaba como combustible para las lámparas, el mejor de todos siempre ha sido el aceite de olivo. Y en esta ocasión vamos a ver algo acerca de este aceite producto del olivo, pero quisiera que supieras algunos datos interesantes acerca de esta planta. Esta planta sí se cultiva aquí en nuestro país, pero obviamente es en Medio Oriente, en Europa, donde más se cultiva. Y para que una planta de olivo, según la especie, ¿verdad?, según la variante, pero en términos generales, para que una planta de olivo empiece a dar frutos se necesitan al menos unos 10 años. Y para que dé su mejor fruto, la planta necesita cuando menos unos 40 años de edad. Obviamente esto nos hace saber que la planta es una planta muy longeva, por lo mismo es muy resistente. Tiene el sobrenombre de una planta indestructible porque cuando las ramas envejecen, lo que se hace es que se cortan y retoñan las ramas, dando mejor y mucho más abundante fruto. Así que el olivo es algo sumamente interesante que yo te voy a invitar a que lo consideremos en esta ocasión. Primer punto, alumbra tu casa, alumbra tu familia. Yo quiero que estos estudios siempre sean una luz para ti, para los tuyos. Y yo te invito a que siempre te encomiendes al Señor, siempre pidas la dirección de Dios, siempre pidas el favor de Dios, pero sobre todo siempre pidas que Él llene todas las cosas que tú y yo necesitamos como seres humanos. No nos damos cuenta de muchas cosas, pero Él en su gracia y en su favor nos llena de su misericordia. El hecho de darnos luz en la vida, el hecho de darnos esa luz espiritual, es algo que recibimos de Él. El día de hoy vamos a hablar acerca de alumbra tu casa, con esa luz espiritual, no tanto la del electricista del chiste al principio. Éxodo capítulo 27, versículo 20 dice así comienza esta porción. Y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. El diseño del tabernáculo sigue avanzando y ahora, ya se tienen los muebles. Recordarás, hay un mueble muy emblemático, de hecho es parte del escudo nacional de Israel. Es ese famosísimo candelero de 7 brazos. Ese candelero necesitaba precisamente el aceite para que en sus lámparas pudiera estar prendiendo, hubiera luz dentro del tabernáculo, dentro del Mizcán. Este candelero era la única luz que tenía allá dentro del tabernáculo y dice que tenía que estar prendido continuamente. Eso no significa que las 24 horas tuviera que estar prendido, porque se prendía por la tarde, pero tenía que durar toda la noche. La escritura, al decir continuamente, lo que significa es que todos los días, a eso se refiere. También esta misma palabra de continuamente, digo porque hay personas que piensan, el fuego estaba encendido las 24 horas, ¿cómo le hacían? No se apagaba, era así algo un poquito mítico, como el fuego de los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, no es una cosa así. Continuamente se refiere a que todos los días tenía que haber aceite, tenía que haber luz al interior del tabernáculo del Señor, como tú y yo necesitamos todos los días la luz del Señor en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia.
Y hay otras partes donde también habla de continuamente. Por ejemplo, el sacrificio del animalito que se tenía que hacer continuamente es ese famoso sacrificio diario. No significa que cada minuto tenían que estar sacrificando un corderito, sino que todos los días se tenía que estar presentando ese sacrificio. A eso se refiere continuamente. Pero dice para hacer el alumbrado. Lo que llama la atención es que dice, manda a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas. O sea, como te decía, es un trabajo de mucha gente. Si tú has visto cómo cosechan el olivo, bueno, el olivo no se cosecha de una persona, ¿verdad? Siempre es un equipo el que va y el que hace la labor. ¿Por qué? Pues porque hay mucho trabajo que hacer, hay mucho que recoger, el trabajo se tiene que repartir. Entonces, para traer aceite de oliva, pues obviamente se necesitaban manos, se necesitaba gente y se lo encarga al pueblo. Esto precisamente nos habla de que la luz del Señor en nuestra casa, la luz del Señor en nuestra vida, no es una responsabilidad de unos cuantos, no es una responsabilidad de algunas personas especiales, les dicen a algunas personas ungidas o cosas así. Tampoco es función de un sacerdote, tampoco es la función de un líder espiritual, por supuesto que no. El hecho de que haya luz continuamente en nuestras casas es una responsabilidad de todos nosotros y es un trabajo que nos atañe a todos. El trabajo sencillo que nosotros podemos hacer de un corazón dispuesto para que esa luz del Señor esté en medio de nuestras casas es responsabilidad y función de todos en la casa. Dice, ¿quién es el olivo? Porque obviamente dice, pidió específicamente aceite de olivo, no pidió de otros vegetales, ¿verdad? Tampoco pidió un aceite mineral, sino que pidió el aceite de olivo. Hay 3 plantas que simbolizan a Israel. Una de ellas sabemos que es el olivo, porque en Jeremías capítulo 11 versículo 16 dice así el Señor acerca de Israel. Dice, olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó el Señor tu nombre. Le está hablando Israel. Repito la cita, Jeremías 11, 16. Es una de las tantas citas en las cuales la Biblia dice que el olivo es literalmente la nación de Israel. Si tú tienes sangre judía, bueno, tú debes de saber que tú eres el olivo, pero si tú no tienes una ascendencia hebrea, si tú no tienes una ascendencia judía, tienes que saber que si crees en el Dios de Israel, noticia, tú también eres parte de ese olivo. Por supuesto que sí. El apóstol Pablo en la epístola a los romanos, es decir, a los gentiles, a gente que no tiene ascendencia judía, pero que cree en el Dios de Israel, también los hace partícipes de ser ese olivo. Y dice así, Romanos 11, 17, y has sido, tú que no eres judío, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Así que tienes una conexión con Israel. ¿Por qué? Porque crees en el Dios de Israel, lees las escrituras de Israel. ¿Sí? Ahora bien, el olivo también menciona la cita de Éxodo 27 que tenía que ser machacado, presionado. Dicen los que cosechan oliva que para sacarle el aceite a la oliva hay que aporrearla y presionarla. Y eso obviamente no significa un trato muy amable, no significa un trato muy sencillo. Aquí viene algo interesante. ¿Para qué son las presiones en la vida? ¿Para qué nos presiona el despertarnos temprano? ¿Para qué nos presiona sacar buenas calificaciones en la escuela? ¿Para qué nos presiona ser personas de bien educadas? ¿Para qué nos presiona el trabajo? Y estoy hablando de cosas positivas, pero ¿qué pasa cuando hay, por ejemplo, un accidente? Vas en el tráfico y tienes un accidente, esa es también una presión en la vida, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay una enfermedad? ¿Qué pasa cuando hay una injusticia? Todas estas cosas presionan nuestra vida y todas estas cosas Dios las utiliza precisamente para extraer de nosotros ese aceite que se requiere, ese aceite que se necesita. A lo mejor tú dirás, bueno, pues yo sudo bastante, ¿verdad? En ese tiempo de presión, pero yo no veo que salga ningún aceite, ningún oliva y que se vaya a encender algo. Te quiero poner un ejemplo, el mejor de los ejemplos, de una persona que vivió bajo presión y que vino aquí a la tierra a hacer una función sumamente especial. Yeshua, Jesús de Nazaret,
Él tuvo la presión de ser ese cordero que Dios entregaba en sacrificio por todos nosotros. Es decir, Él tenía la presión de salvar al mundo mediante su sacrificio y ser precisamente ese cordero sustituto, aquel que no había pecado, pagar como si fuera el peor de los pecadores, para que el pecado imputado en toda la gente, en todo el mundo, pudiera ser retirado. Lo único que uno necesita es confiar, creer en ese sacrificio que Dios hizo por medio de su Hijo Jesús, y obviamente a uno le es imputada la justicia del Señor. Jesús resistió mucho esa presión, obviamente, por todas las cosas que esto implicaba. Su vida iba a ser puesta en sacrificio, y así como una aceituna es presionada fuerte, así Él lo iba a hacer, físicamente, anímicamente y obviamente también espiritualmente, porque tendría que sufrir la presión de estar en cierto momento separado del Padre Celestial sin su ayuda. Tenía que sufrir esa presión, así que a lo que se enfrentaba era muy fuerte. Jesús acostumbraba a orar en un huerto que está enfrente de Jerusalén, en un monte que se llama el Monte de los Olivos. Precisamente hay un huerto de olivo allí, Getsemaní, y Getsemaní significa prensa de olivo. Ahí estaba el Señor Jesús, y para poder resistir esa presión, Él lo hizo orando. Este es el segundo elemento muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta si queremos ser luz en nuestra casa. El primero, ya lo dije, es soportar la presión. En familia, tú puedes mucho mejor soportar la presión cuando lo haces en unidad, cuando compartes las presiones que estás teniendo en la vida, cuando hablas con tu familia y compartes con ellos, y ellos comparten contigo la carga de la presión que tienes. La segunda cosa es oren juntos. Cada semana, por lo menos un día a la semana, por lo menos, oren juntos. La presión obviamente será mucho más llevadera si ustedes hacen esto. Pero la pregunta es, ¿por qué lo hizo Jesús? ¿Porque tenía que salvar al mundo? ¿Porque Él tenía esa responsabilidad muy grande? Por supuesto que sí, pero esa no fue la motivación principal de nuestro Señor Jesús. La motivación principal fue por amor al Padre. ¿Por qué? Porque amando al Padre, Él obedecería la Torá, Él obedecería la voluntad de Dios. Cuando tú amas al Padre Celestial, tú vas a obedecer su palabra. Tú vas a obedecer aunque esto te traiga presión, aunque esto te traiga incomodidades, dificultades, pruebas, aunque esto no sea de tu comodidad. Por amor al Padre, tú vas a poder hacerlo. Cuando tú haces las cosas por amor y con amor, es la mejor de las motivaciones. Hay gente que logra mucho en la vida mediante, no sé, a lo mejor una venganza, a lo mejor un sentido de autosuficiencia, pero cuando las cosas las hacemos por amor. A mí me gusta hacer estos videos y los hago con amor, queriendo que mis hijos tengan un material de su padre cuando él no esté, por ejemplo, queriendo que mis amigos, a quienes inclusive no he visto en muchos años, puedan tener alguna referencia, pero esto definitivamente lo hago con un sentido de amor. ¿Por qué? Porque Dios me ha amado y me ha rescatado y me ha traído a la luz de su palabra. Si por mí fuera, yo no estaría ni siquiera cerca en un camino iluminado, pero es gracias al Padre, gracias a que Él me ha amado. Dice Juan 3:16 que Él nos amó demasiado y que entregó lo más valioso que Él tenía, a su Hijo, a su amado Hijo, al que lo ha obedecido perfectamente. Lo que nosotros debemos hacer es corresponder con ese amor, y ese amor se traduce en obediencia a nuestro Padre Celestial. Así que seamos personas que amemos al Padre, pero también amemos a nuestra familia. Fíjate lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 10. Dice: el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo.
¿Cómo es que tú te entrenas para amar a Dios? Bueno, pues primero tienes que amar a las personas que ves. ¿Y quiénes son esas? Pues primeramente a tu familia, porque son las primeras personas que tú tienes cerca de ti. Obviamente en la familia no todo es dulzura, en la familia no todo es sonrisas, no todo es ayuda incondicional. No. Obviamente hay todo eso, pero también hay fricciones, también hay puntos de vista encontrados, también hay inclusive asperezas. Sin embargo, es allí, al seno de la familia, cuando nosotros debemos de ejercitar precisamente este amor. Si a ti te está costando trabajo amar a tu familia, yo te voy a invitar a que pues sí, te sientes presionado, no quieres amar a tu familia. ¿Por qué? Porque un hermano está muy en contra de las cosas que haces, o nunca te ha querido ayudar, o a lo mejor papá y mamá no te corresponden con la confianza que tú quisieras, o tal vez un hijo está siendo rebelde y no tienes la mejor actitud hacia él. Bueno, estos son los tiempos en los cuales tú estás siendo presionado. Tú debes de ponerlo en oración y tú debes de mostrar precisamente ese amor. Recuerda, el amor cubre multitud de faltas, el amor cubre multitud de pecados, pero también el amor nos enfrenta, pero también el amor nos confronta y el amor también nos exhorta. Acuérdate que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es una actitud presumida, ¿sí? Por el contrario, es humilde. Y no le gusta lo que es injusto, no le gusta lo que es incorrecto, al contrario, al amor le gustan las cosas que son correctas, las cosas de la vida, las cosas que son de la luz. Así que si tú quieres luz en tu familia, te voy a dar estos 3 ingredientes que te he venido dando. Número 1, unidos en la presión, unidos en las presiones de la vida. No te desbalagues, no te vayas solo, no te cierres, no te aísles, ¿sí? Al contrario, júntate con tu familia cuando haya una presión. Obviamente en el matrimonio tú tienes que ser una persona que acepte, ¿verdad?, que al interior de tu familia es lo mejor que tienes para pasar unidos esto. Segunda cosa, oren juntos en familia. Y tercera, la bendición del amor siempre debe de estar. El segundo punto, segundo y último, es vistiendo a tu familia. ¿Dónde vistes a tu familia? Hay gente que dice, yo me he visto en la mejor tienda, con la mejor ropa, con la ropa más fina, la de moda, en fin, los colores, etcétera, etcétera, etcétera. Qué bueno que te guste vestir. Si es que te gusta vestir bien, te felicito. Sin embargo, hay una vestimenta también espiritual, y en esta porción se ordenó que el sumo sacerdote tuviera cierta vestimenta. Llevaban una vestimenta blanca, sí, generalmente, pero el sumo sacerdote llevaba unas prendas adicionales, y de las cuales quisiera ver 4 contigo en esta ocasión, porque esto nos enseña, acuérdate, lo físico nos enseña lo espiritual, y estas prendas nos van a enseñar algo muy interesante. Éxodo capítulo 28, versículo 2. Dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Aarón era el sumo sacerdote. También tenía que hacérselo para los hijos de Aarón, ¿verdad? Los 4 hijos de Aarón. Pero dice que la vestimenta era para honra y hermosura. Y esta es una primera cosa que debemos de resaltar. ¿Para qué nos vestimos? Y estoy hablando ahorita físicamente. ¿Para qué nos vestimos físicamente? Pues obviamente nos vestimos para no padecer frío, ¿verdad? Para resistir el calor, ¿verdad? Pero también, pues obviamente para para estar presentables delante de la gente. La vestimenta debe de ser una vestimenta que siempre traiga hermosura. Esto significa que esté bien, que esté bien la vestimenta. Desde Adán hasta Eva pecaron los seres humanos y no se han vestido muy bien, al menos en aspecto espiritual. La vestimenta representa, como te he dicho, una dignidad, y en esta ocasión te voy a presentar una imagen, ¿sí?, de esta persona, el cual tenía 4 puntos que vamos a ver en esta ocasión. Hola, ¿cómo estamos? Y el primero de ellos, espero que se vea bien, dice aquí el turbante. El turbante es, obviamente, el día de hoy utilizamos un gorro, pero en esa ocasión se utilizaba un turbante. ¿Qué pasa por nuestra cabeza? Por nuestra cabeza pasan nuestros pensamientos.
¿Y cómo deben de ser nuestros pensamientos? Estos lo primero que deben ser pensamientos de humildad. Lo contrario, totalmente lo contrario a ellos son pensamientos de orgullo, de, ¿qué será? Autosuficiencia, soberbia, hay muchísimos sinónimos. Tu familia debe de cuida que los pensamientos de tu familia siempre sean pensamientos de sencillez, de humildad. A la gente sencilla le va mucho mejor porque tiene un pensamiento mucho mejor para resolver cualquier cosa y sobre todo para tratar a los demás. El segundo de los elementos, espero que tú lo logres ver allí, es una especie de chaleco, ¿sí? En hebreo se llama efod, pero en realidad, ¿qué es esto? Es un delantal. Y yo quise preguntarte, ¿para qué se utiliza un delantal? Un delantal se utiliza obviamente para que no te manches cuando estás atendiendo a alguien, cuando estás trabajando, cuando estás sirviendo. Y este es el segundo punto de la vestimenta que debe de tener nuestra familia, el servicio. El servicio a los demás es sumamente importante, ¿sí? Debemos de estar dispuestos al servicio. ¿Cómo es en tu casa las cosas? ¿Se ayudan unos a otros? ¿Hay un servir uno a otro? El esposo sirve a la esposa sirve al esposo. Yo sé que hay veces que no dan muchas ganas, ¿verdad? A veces tú pensarás, es que no se lo merecen. Sin embargo, el servicio es algo que siempre debe estar presente en nuestra casa. Lo contrario al servicio, pues es el egoísmo, es que solamente querer ser atendido uno o que solamente tu opinión sea la que cuente. El tercero de los puntos es el pectoral. Tú sabes que el sumo sacerdote llevaba en su pecho un pectoral, pues un poquito más grande que esta tablet de lo que tengo, un poquito más, ¿verdad? Y en ese llevaba 12 piedras, en el cual llevaba los nombres de los hijos de Israel. Eran 12 tribus y llevaba los nombres. Es interesante que es una pieza que va en el pecho o va junto al pecho, podría decirse cerca del corazón. ¿Te imaginas que tú llevaras así los nombres de tus hermanos cerca del corazón? ¿Qué pasaría? Hay gente que se cuelga, por ejemplo, un collarcito, que se cuelga un dije que le recuerda algo. Bueno, pues aquí no era un dije, aquí era un pectoral grande con los 12 nombres. Pero volviendo a los nombres de tu familia, ¿qué simbolizaría el hecho de que tú llevaras la foto, por ejemplo, como lo hacen muchas mamás, ¿verdad? En algún corazoncito que tienen, o que tú llevaras los nombres de tus hermanos cerca de tu corazón. ¿Qué significa? Bueno, significa que los llevas presente, que los amas. Pero es algo muy interesante que este pectoral, ¿sabes cómo se llama? El pectoral del juicio. Algunos hermanos que estén enojados dicen, sí, que mis hermanos sean juzgados. Momento, precisamente cuando tú quieras que haya un juicio en tu casa, cuando tú quieras que la justicia implacable llegue y ponga a cada quien en su lugar, tú debes de recordar que los nombres de tu familia deben de estar cerca de tu corazón y debe de ser el perdón lo que prive en tu familia. Te voy a leer precisamente unos versículos de Mateo 5, 21 al 24. Dice Jesús así: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Aquí están palabras claves que se relacionan con el pectoral. La palabra juicio, por ejemplo, ¿sí? Ahí está la palabra hermano, porque ahí está el nombre de tu hermano. Dice, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El Señor Jesús nos está diciendo, antes de que te pongas muy espiritual, antes de que te pongas a hacer no sé cuántas cosas, acuérdate cómo te estás llevando con la gente en tu casa. ¿Quieres estar bien con Dios? Bueno, primero ponte bien con la gente ahí con la que vives, con los que puedes ver y tocar. ¿Sí? Porque si no logras perdonar y llevarte bien con ellos, va a ser muy difícil que Dios realmente te acepte la intención de que quieras acercarte a Él. Obviamente nosotros, el Padre siempre ha querido que nos llevemos bien con Él, que nos reconciliemos con Él, pero Él nos pone de condición que debemos de llevarnos bien. Mientras de nosotros sea, nos debemos de llevar bien con todos.
Así que esta es la recomendación del día de hoy. Alumbra tu casa, ya sabes, alumbra tu casa, resiste las presiones de la vida, mantente en oración y ama a tu familia. Y número 2, vístete con la mejor ropa. Obviamente no es una que cuesta dinero, sino es una ropa espiritual que nos habla de buenos pensamientos, que nos habla servicio ahí en tu casa, pero también nos habla de cariño, de amor y de perdón, siempre en tu familia. Mi nombre es José Moreno. Te espero en la siguiente. Que el Señor te bendiga. Shalom, shalom.